Permítanme, es que estoy haciendo dos, tres. Empezamos. Bueno, Listo. bienvenidos a esta serie de actividades que venimos realizando el centro, el grupo de libertarios del centro, patrocinado por el Instituto Thomas Jefferson para las Américas. Un agradecimiento especial a sus distinguidos fundadores, presidente Enes Bigliones de Argentina, Santos Mercado Reyes, secretario de México, Betty Lobos Bolat, tesorera de Guatemala, Conrado Andrew Schwartz de Argentina, y posteriormente paso a presentar al licenciado Carlos Jiménez Rodríguez, que tiene estudios en mercadotecnia, comercio internacional, economía, finanzas, empresario. También es consultor y facilitador en diversas áreas y con distintas instituciones, tanto privadas como públicas. Además, es locutor y conductor de programas en distintos medios de comunicación y dedicado a la investigación del libertarismo y economía liberal de 5 años a la fecha, con el tema de filosofía objetivista de Ayn Rand. Adelante, Carlos. Gracias, Antonio. Pues para mí es un placer de alguna forma estar con ustedes en este conversatorio, donde voy a hablar una introducción breve sobre la vida de Ayn Rand. ¿Quién es Ayn Rand? Bueno, amigos, yo quiero comentarles que ella es originaria de Rusia. Nace el 2 de febrero de 1905, ¿sí? Dentro de donde se enmarcan circunstancias relacionadas en su primera infancia y juventud. Su padre era un dueño de una farmacia, ¿sí? En donde ella se encontraba viviendo. Tenían una vida notablemente creciente, pero en aquel entonces se forja lo que son los cambios con la llegada del bolchevismo, el comunismo, ¿sí? Y Stalin. Ella de alguna manera, siendo rusa hasta 1917, sus primeros 12 años de vida. Posteriormente, cuando cambia Rusia se termina lo que es la monarquía rusa, se transforma en lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso sucede en el año de 1917. Debido a la situación que se implementa en el lugar donde ella vive, sus papás, su padre, le incautan precisamente la farmacia y en momento dado tienen que huir o salir directamente a Crimea con la mamá y con las hermanas, porque son tres hermanas, ella es la menor. De alguna forma, estando allí en Rusia, vive todas las circunstancias relacionadas con el ostracismo, el comunismo, la falta de libertad y la tiranía que de alguna forma se estaba implementando en los primeros años del comunismo soviético. Eh, Posteriormente, después de que ya se convierte en soviética a partir del año 1917, ella tiene algunos familiares en Estados Unidos, especialmente en Chicago, y solicita un visado por poco tiempo a la ciudad para irse allá a vivir con familiares. Obviamente los planes de Ayn Rand, que en momento dado cambia cuando llega a los Estados Unidos su nombre de Alisa Sinovievna Rosenbaum, lo cambia por el de Ayn Rand para evitar en momento dado la persecución de sus familiares que quedan en la Unión Soviética, porque hay que decir que la situación de la tiranía en ese momento era muy clara. Si alguno de los soviéticos que vivían ahí huyen a otro país y por eso cambia el término al nombre de Ayn Rand para la protección de su propia familia. ¿Sí? Ella llega en el año de 1926 aproximadamente a los Estados Unidos, llega al estado de California. ¿Qué sucede en esos momentos con Ayn Rand? Fundamentalmente, como en sus primeros años de vida se interesa por la situación cinematográfica, se interesa y estudia en la Universidad de San Petersburgo antes de huir precisamente de la Unión Soviética, historia, filosofía, cuestiones de arte, y cuando llega a los Estados Unidos, tiene la posibilidad de acercarse al mundo incipiente de que en aquel entonces era Hollywood, ¿sí? Como ya había hecho algunas adaptaciones en el año de 1925 en un cuaderniño de una actriz del cine de los Femme Fatale, de Paula Negri, ella tiene acercamiento y llega a trabajar como extra, ¿sí? En algunas producciones, sobre todo de Cecil B. DeMille,
¿Qué tan interesante es ello precisamente para Ayn Rand, que de alguna forma, precisamente, al estar en el acercamiento del mundo cinematográfico, del arte y de la estética, y huyendo precisamente de la tiranía soviética y de que busca la libertad, ya desde los primeros cuadernillos que ella hace tácitos, verifica la posibilidad importante de que en momento dado ella se encuentre con una cierta libertad. Aquí vamos a ver, de alguna manera, algunas frases oportunas de Ayn Rand. Cuando adviertes que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con valores, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias, más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, es cuando descubrirás que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio. Entonces se puede afirmar sin temor a equivocarte que la sociedad está condenada. Obviamente, en el pensamiento de Ayn Rand, que es el objetivismo, sí, la realidad, de alguna manera también el egoísmo racional y el capitalismo laissez-faire, vamos a encontrar en su obra varios aspectos importantes, ¿sí? Aquí hay otra fase muy determinante de Ayn Rand que de alguna manera nos determina precisamente esas circunstancias buscadas con lo que es su práctica del objetivismo. Si lo que buscas es tener un objetivo, una misión social, no hay mayor servicio que puedas prestarle a humanidad que el de luchar por tus propios derechos y tu propiedad. ¿A qué se refería Ayn Rand con esta circunstancia? Fundamentalmente su práctica estaba basada en la individualidad del ser humano, del sujeto, de la persona, la cual de alguna manera no se puede ignorar la realidad, pero las consecuencias de ignorar la propia realidad es las que te van a alcanzar. Por eso la práctica que ahorita voy a explicar relacionada al objetivismo, que es muy importante y fundamental. Por aquí dice, juro por mi vida y por mi amor por ella, que nunca viviré por otro hombre ni pediré a otro hombre que viva para mí. Uno de los aspectos importantes dentro de la obra del objetivismo era precisamente el egoísmo racional, que de alguna forma forjaba o mantenía el hecho importante y valioso de determinar la cualidad de que el egoísmo racional no era el egoísmo disipado de querer todo por capricho, sino todo mediante la razón. Una cosa importante para ella era que los preceptos, las condiciones y los deseos del ser humano no se manejaban por los sentimientos, sino por la propia realidad, lo que te marcaba la conciencia de ella, no lo que de alguna forma inconscientemente el ser humano podía pensar con sentimientos, con ideas, sino lo que de alguna manera te forjaba. Y esto me recordaba en algún momento con esta circunstancia relacionada de lo que nos enmarca Ayn Rand, ¿sí? Y en sus obras fundamentales, una de ellas es El manantial, que escribe en los años 30, ¿sí? En esta obra del manantial, de alguna manera hay un arquitecto que es el destacado eh, eh, manifestante del que de alguna manera es el autor al que se marca, es un arquitecto que de alguna forma piensa y determina las cualidades en favor de que nadie intervenga en sus decisiones propias de existencia. Y el manantial lo determina en su obra, que posteriormente, 7 años después, llega a publicarse en el año de 1943, aunque lo escribió en los años 30, determina que este arquitecto, ¿sí?, tenía que tomar una decisión individual, precisa, concisa, de su toma de decisiones y de sus actos. Pero hay que determinar que había muchas gentes a su alrededor y lo describe en una forma satírica, irónica, donde había gente, sus familias, sus jefes, criticaban principalmente al autor, a este arquitecto, para que de alguna manera cambiara sus decisiones, remodelara su situación de influencia y no se dejara llevar por su decisión personal.
obviamente muchas de sus obras y sus manifiestos de Ayn Rand están manifestados en qué, en lo que ella vive en los primeros años de vida, precisamente en la Unión Soviética, y de la persecución que sufre su familia, y de alguna manera de que incautan la farmacia del padre. Ahora, otra obra que la da a conocer magníficamente, la escribe en los años 40 y se publica hasta los años 50, La rebelión del Atlas. Aquí nos está manifestando que es el héroe de alguna manera determinativo, con cualidades, John Gaynor, que es un empresario que lucha contra la tiranía estatal. Ayn Rand ya venía manifestando las circunstancias del intervencionismo estatal desde años muchos posteriores a la, vamos a decir, guerras mundiales, donde el Estado intervencionista se estaba apropiando de la decisión de los individuos, de las personas, para ser colectivos, hacer una tiranía. Una de las cosas fundamentales en las cuales ella está en contra, lo basa precisamente en sus historias, que posiblemente son muy fantásticas, pero que para el momento esta obra de la rebelión del Atlas fue verdaderamente una circunstancia de bestseller importantísimo. Se vendieron más de 4 millones de ejemplares en su momento durante varios años y manifiesta que conjunto con Dagny Tagar, la heroína, son empresarios que manifiestan hacer una huelga contra el Estado tiránico, represivo y controlador. Obviamente, John Gaynor es el héroe, es el momento dado, es el empresario que da trabajo, genera riqueza y decide hacer una huelga contra el Estado tiránico, ¿sí? Ellos se alejan, se van a la montaña y verifican la posibilidad de hacer huelgas de todos los empresarios y conjuntan personas, empresarios, emprendedores, para determinar y parar la tiranía gubernamental a través de dos circunstancias específicas. Una era lo manifestado a través de las circunstancias de los impuestos que maneja el gobierno para tiranizar de alguna manera el dinero que generan las personas o los empresarios y repartirlo a diestra y siniestra. La otra es lo relacionado a los aspectos espirituales religiosos que de alguna forma también controlan a las sociedades. Uno de los preceptos fundamentales y valiosas de esta obra es que aunque era una situación fantástica para su tiempo, llega a ser un bestseller. En ese entonces, en los años 50, se manifiesta precisamente a través del gobierno de los Estados Unidos y de lo que maneja los archivos y la documentación, que de los libros más vendidos en ese momento, en ese aspecto, en esa situación, había sido en primer lugar la Biblia y en segundo lugar la Rebelión del Atlas. Una obra que llega a ser refulgurante, llega a ser contradictoria y espeluznante porque para su momento ya había un progresismo muy específico en el gobierno norteamericano, años 40, 50, y nadie favorecía a la situación empresarial o a los empresarios. Al final, determina la obra que precisamente esta manifestación de huelga que hace John Gaynor y Dagny Tagar a través de reunir con su pensamiento agentes que propongan precisamente lo que posteriormente viene a ser el conocimiento del liberalismo, un aspecto importante de que quien produce es quienes se generan el trabajo y se ganan a bien la circunstancia de lo que su realidad o la objetividad manifiesta, ¿sí? Hay que nombrar que esta obra, que estábamos hablando del Atlas, se manifiesta en dos aspectos. Él iba a poner como nombre la huelga, pero en momento dado los movimientos progresistas, cuando nombraban huelga, no era huelga de empresarios, sino para el tiempo, y sigue siendo manifiesto, que una huelga lo hacen los trabajadores, quienes de alguna manera son la mano de obra dentro de un ente que es productivo o empresarial. Posteriormente hace ensayos donde habla de la virtud del egoísmo, que ahorita les voy a hablar un poco acerca de precisamente de ello. Aquí hay otro pensamiento porque dentro de ello
Ayn Rand nos deja y nos comparte muchos pensamientos e ideas de sus diferentes obras, pero también sobre su estudio filosófico del objetivismo. No soy primariamente una defensora del capitalismo, sino del egoísmo, y no soy primariamente una defensora del egoísmo, sino de la razón. Vamos a determinar que las cualidades filosóficas de estudios del tiempo y de las gentes que de alguna manera determinan el egoísmo como una parte negativa del ser humano, ella lo encuadra o lo enmarca que el egoísmo es positivo cuando es racional, cuando de alguna forma no va en contra de los intereses de terceras personas, ni tampoco es un egoísmo disipado, donde yo de mi vida voy a hacer un desenfreno y una cualidad de placeres que no van a tener un control específico, ¿sí? Hay otra situación importante, ella también nombra que tan solo existe una forma de depravación humana, carecer de metas. Era para ella muy importante que el razonamiento, la lógica, no los sentimientos ni nada de esas situaciones, sino que era importante para que cada ser humano tener una meta específica para desarrollarse y que fuera razonada, porque cuando la realidad te alcanzaba, verdaderamente no tenía que ver con mente, con sentimientos, sino era una realidad objetiva y totalmente plena. El hombre, cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. De alguna manera afirmaba Ayn Rand, debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. ¿A qué se refiere con esta frase Ayn Rand? Bueno, es importante determinar que el esfuerzo, el mérito de cada humano es lo que te va a determinar tu cualidad y tu felicidad. No podemos ser felices en el colectivo, como de alguna manera determinan precisamente los progresistas, los socialistas y los comunistas. Ahorita lo vamos a ver con otras frases importantes que determinan Rand en este aspecto, ¿sí? También ella hablaba precisamente del egoísmo, que de alguna manera es racional, y de no sacrificarse por otros. ¿Por qué? Porque importante, una cosa era la humildad, y para ella no era válido la humildad, sino el valor de lo raciocinio y de la felicidad de uno mismo. No en el sentido de que me voy a sacrificar por los otros, porque aquí pone ejemplos específicos. Yo me sacrifico por otros, ok, sí, pero tú no estás siendo humano, no estás siendo racional, no estás siendo feliz. Hay que darle las armas a los otros para que encuentren con sus propios méritos lo que tienen que lograr con esfuerzo, con productividad y que le va a dar la felicidad. Cuando tú eres humilde, cuando tú te sacrificas, de alguna manera estás siendo esclavo de los demás. Ella es lo que de alguna manera determinaba. Ahora, su escuela objetivista. La objetividad es el reconocimiento del hecho de que la realidad existe independientemente de la conciencia de quien la perciba. ¿A qué se refería? De que la realidad es total y plena. El día es el día, la noche es la noche. Y tú, tus situaciones que mereces o que te llegan a la vida es por la realidad, no porque te vas a imaginar un mundo feliz y que mañana en momento dado voy a tener una casa, un coche, un trabajo, un negocio. Te tienes que esforzar y en base, en pocas palabras, el esfuerzo, y eso lo he visto de alguna manera con mi actividad profesional como empresario, como consultor, cuando una persona se esfuerza para obtener algo, está obteniendo una realidad. No es de quien percibe la conciencia o del otro, porque la conciencia del otro tiene otra realidad diferente. Y en la situación política que ahorita voy a hablar, parte importante, ella no se determinaba ni de izquierda ni de derecha, tampoco conservadora, sino objetiva y realista, ¿sí? Ahora, ella afirmaba que adoraba a los individuos por sus más altas posibilidades como propios individuos y detestaba a la humanidad por su incapacidad de vivir de acuerdo a esas posibilidades. ¿A qué se refería? Que en momento dado, cuando hablaba de
de la comuna, de los grupos, de la sociedad, tú no los puedes encauzar en una sola canasta. No puedes amalgamar a todo un grupo porque todos tienen pensamientos, ideas y realidades distintas. Por eso hablaba de la objetividad y de forjarse a través de sus propios esfuerzos, ser productivo. Ella nombraba que la felicidad es ese estado de conciencia que procede del logro de sus propios valores, la meritocracia, que actualmente el progresismo fundamentalista, los socialistas y los comunistas no le dan valor al mérito, al trabajo de lograr la propia felicidad. Y dentro de la cuestión del objetivismo, importante y valioso para Ayn Rand, era ello encontrar a través de tu propio esfuerzo los valores que te van a dar tu felicidad. La felicidad no es la misma en momento dado para las personas que están enjuagándose o jugándose precisamente en los preceptos de las personas de enfrente, de tu familia. Ella hablaba precisamente de respetar sin objetar ni meterse de alguna manera en las situaciones relacionadas con implicar ser infractor de lo que tiene la otra persona. O sea, yo respeto mi camino, obtengo mi felicidad, pero no por malas acciones voy a obligar o a ser turbio con las actitudes y determinaciones de terceras personas, ¿sí? El hombre que trabaja y produce mientras otros disponen de su esfuerzo es un esclavo. Aquel lo que decía con eso, y es una terminología que en economía desarrolló con Alan Greenspan, posteriormente, ya en los años 70, 80, cuando lo conoce dentro de su grupo de objetivistas, de que precisamente uno va a determinar de forma libre si se va a emplear, si va a trabajar o va a producir. Pero cuando a ti disponen de tu voluntad para imponerte cosas o para imponerle terceras situaciones a personas, es que es cuando te conviertes en un esclavo, ¿sí? Eso es lo que de alguna forma afirmaban Rand. Ahora, dice, elegiré, elegiré entre los amigos, entre los hombres, pero no esclavos ni amos. Elegiré solo los que me plazcan, y a ellos amaré y respetaré, pero no obedeceré ni daré órdenes. Y uniremos nuestras manos cuando queramos o andaremos solo cuando lo deseemos. Era muy clara en el pensamiento, no se obligaba a nadie con la fuerza, y todo eso lo retribuye a sus enseñanzas y sus vivencias desde niña, primero en Rusia, después en la Unión Soviética, y lo que pasa con su familia. Cuando un colectivo tiránico, que es el comunismo, impone la obligación de que en momento dado todos se deben de mover bajo las órdenes de un rey, de un tirano. Y aquí es donde dice ella, cada uno de nosotros vamos a elegir con quién estar de forma libre, a quién voy a amar, a quién voy a respetar y de a quién forma voy a seguir, pero sin que me obliguen, sin que de alguna manera determinen hacia dónde yo voy a ir, ¿sí? Hay otra parte que aquí dice muy razonablemente Ayn Rand, cuando advierte que para producir se necesita obtener autorización de aquellos que no producen nada. Cuando compruebo que el dinero fluye hacia aquellos que trabajan no con bienes, sino con favores, cuando se percibe que muchos se hacen ricos gracias a sobornos e influencias, no por su trabajo y que las leyes no lo protegen, ¿sí? A ellos de usted cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez pasa a ser un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su propia sociedad está condenada. Y eso pasa de alguna forma y es demostrado a nivel mundial con los gobiernos autoritarios progresistas, ¿sí? Si de alguna forma tú, y se da mucho con los gobiernos mercantilistas, donde de alguna forma son cuates de quien gobierna y a través de sobornos, de dinero de tras la mano o de permisos que te da el gobierno, no te dan la libertad de producir y de obtener ganancias de alguna manera lícitas, o cuando te imponen demasiados impuestos, que por ello, dentro de la teoría objetivista,
cuando conoce a Alan Greenspan, a uno de los grandes pensadores, hace una correlación donde desarrollan teorías y fórmulas económicas precisamente que determinan que la productividad debe de ganarse en buena lid, o sea, con el egoísmo racional pero lícito, no implicando la explotación de terceros, pero tampoco los sobornos, los permisos autoritarios o, de alguna manera, circunstancias que condenen a la sociedad a un ostracismo. Y el ostracismo quiere decir pobreza, situación de tiranía social y comunismo como hoy actualmente lo vemos en algunas sociedades que precisamente Ayn Rand abandonó cuando era muy joven y se fue a Estados Unidos, ¿sí? El capitalismo, ella nombraba el capitalismo laissez-faire, que realmente era una de las cosas importantes y valiosas para ella, donde los seres humanos, los seres vivos, para obtener violencia, crecimiento y felicidad, era a través del trabajo libre y del capitalismo. ¿A qué se estaba refiriendo ella? El capitalismo ha sido el único sistema el cual la riqueza no se ha adquirido mediante el saqueo, sino mediante la producción, no por la fuerza, sino mediante el comercio y mediante el sistema que ha defendido los derechos de los hombres a su propia mente, a su trabajo y a su vida y a sí mismos. Por eso para ella el capitalismo laissez-faire era tan valioso e importante, porque a través de la productividad, de la libertad de los individuos que tenían para llevar a cabo el intercambio de productos y servicios y la ganancia obtenida al buen alí del dinero, era válido, ¿sí? Y ella lo defendió a pesar de que afirmaba muchas veces, como ya lo nombré, que no era ni capitalista ni socialista y algunas veces denegó que fuera a ser conservadora, aunque muchos de estos preceptos precisamente son seguidos por lo relacionado a gentes que han trabajado con este tipo de estudios. Ahora, nombraba, el dinero no comprará inteligencia para el estúpido, admiración para el cobarde o respeto para el incompetente. ¿A qué se estaba refiriendo con ello? La parte importante a lo que se refería es que el dinero no se obtenía a través de chantajes, a través de falacias, a través de robos, ni tampoco a través de cuando la gente no sabe qué es lo que quiere en la vida o que anda dando tumbos de un lado para otro. Por eso en gran parte muchos de estos pensamientos son valiosos e importantes. Ahora, aquí nombra varios aspectos de lo que para ella debería de haber sido o debería de ser un gobierno ideal basado precisamente en los principios de la Constitución norteamericana de vida, libertad y respeto. El gobierno fue establecido para proteger al hombre de los delincuentes y la Constitución fue escrita para proteger al hombre del gobierno, ¿sí? Precisamente ella basa que solamente en su momento la Constitución validada por los padres fundadores norteamericanos eran el ideal. Él, ella, cuando es joven, verifica en su pensamiento, en su ideario, que la única nación con mayor probabilidad de tener libertad, su autosuficiencia y valores eran los Estados Unidos de Norteamérica, y por ello engloba en esta frase esta circunstancia, que es muy valiosa. Ahora, no hay diferencia entre el comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. ¿A qué se refería? El comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre el asesinato y el suicidio, ¿sí? Yo sé que aquí puede haber temas controversiales porque aunque no voy a nombrar hoy en esa situación, ella estaba a favor de ciertas ideas que precisamente hablan un poco de ciertos aspectos correlacionados al socialismo y al comunismo. Obviamente que en estados que en momento dado implican tiranías globales de sociedades y de sectarismos, donde todos se tienen que amoldar a lo que dice el jefe, a lo que dice el dueño, a lo que dice el patrón, sabía que eso se prestaba precisamente a ser un convicto de cárcel, a estar en la cárcel o a vivir un asesinato o un suicidio, ¿sí? Son partes importantes que aquí yo determino.
Yo, ahorita nos falta ya casi un minuto para que salgamos de esta transmisión. Yo les voy a pedir que en cuanto se corte, nos volvemos a conectar porque el tiempo nos está exigiendo, volvemos a reunirnos para concluir esta plática tan interesante que en momento dado tiene un aspecto fundamental para lo que ahorita actualmente está haciendo con la libertad económica de ciertas naciones, ¿sí? Yo nada más les comento ahorita antes de que se corte la diferencia entre un Estado benefactor y un Estado totalitario es solo cuestión de tiempo. Y ahorita lo voy a hablar en la segunda parte, porque en momento dado, esto que ella afirma se complementa y se afirma con países que actualmente están viviendo tiranías y se desarrollan como estados benefactores y después son estados totalitarios. Es cuando ella dice, no podemos estar siendo o dándole a los demás. Bueno, pues seguimos comentando precisamente esta plática tan importante, tan interesante de Ayn Rand. Tenemos esta situación donde ella nos habla precisamente del Estado benefactor, que cuando hay un Estado benefactor se convierte en un Estado totalitario y solamente es cuestión de tiempo. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto con lo que ella afirmaba en su momento Ayn Rand? La situación del Estado benefactor en su momento de Venezuela, de Argentina y de algunos países de América Latina, que son ejemplos de que en momentos se conviertan en estados totalitarios. Ella, al manejar precisamente el objetivismo, verifica y plantea la necesidad determinante de que en momento dado un Estado no sea benefactor, sino que se le limiten las situaciones que permite el capitalismo laissez-faire, la libertad, y ahorita voy a nombrar 2 o 3 puntos que para ella eran fundamentalmente importantes dentro de esa situación manifestada dentro de lo que es su política y sus estados relacionados a la política. Ahora, ella huye precisamente de un fascismo en su etapa juvenil, ¿sí? Y afirma que el fascismo, el nazismo, el comunismo y el socialismo son solo variaciones superficiales del mismo tema monstruoso o colectivista o colectivismo, ¿sí? Cuando un Estado empieza a acrecentar precisamente las representaciones y empieza a hacerse grande, donde la sociedad se minimiza y toma todas las decisiones el gobierno en cuanto a que te voy a dar, te voy a repartir, te voy a otorgar, es cuando hay que tener cuidado contra los estados benéficos, porque estos se convierten. En esto se convierte precisamente la situación relacionada con el problema este, de que haya el colectivismo fundamentalmente. Ahora, el grado de libertad de un país es el grado de su progreso y lo afirma contundentemente Ayn Rand con su filosofía objetivista, con su egoísmo racional, porque ahorita lo vamos a ver con algunas estructuras, algunas tablillas que yo preparé de los índices internacionales de las fundaciones Heritage y de algunas estructuras que determinan las cualidades en cuanto a la libertad económica, la libertad de decisión y con donde vamos a ver las fundamentaciones de cuáles países de alguna manera son más objetivos, más pragmáticos y donde se aplica la libertad individual del capitalismo laissez-faire, ¿sí? Otra de las cosas que de alguna manera comentaba precisamente Ayn Rand es, no soy principalmente un paladín del capitalismo, sino del egoísmo. Y no soy principalmente un paladín del egoísmo, sino de la razón. Si aquí hablamos de temas filosóficos, que ya lo traté hace rato, cuando alguien habla del egoísmo, lo trata como algo malo. Pero aquí está aplicando la situación de la supremacía de la razón y lo aplica consistentemente. Todo lo demás continúa y seguirá. Cuando tú razonas que tu realidad objetiva, como un ejemplo tácito, tú pierdes el trabajo o te despiden o tu negocio desaparece, la razón te está diciendo que vas a sufrir el corazón, pero eso no va a solucionar nada.
de las emociones vas a sufrir si te deja tu pareja, pero la razón es ella, es la objetividad de lo que está pasando. Y si tú lo aplicas a pensar en momento dado con egoísmo razonado, tienes que pensar que tengo que superar mi situación de falta de trabajo, de que troné el negocio. Yo recuerdo vívidamente, hace más de 25 años, mi tía en paz descanse me decía algo que se asemeja a lo que afirma Ran. Yo me dedicaba a actividades que me gustaban, pero de alguna forma yo no obtenía capital, financiamiento económico, lo hacía mucho por amor al trabajo, a la actividad. Y llegó un día, me dijo mi tía, sobrino, ya vas a trabajar en serio, y en serio no significaba que fuera a trabajar de corbata en una oficina, sino que había necesidades que la realidad objetiva me estaba señalando, que era ayudar con la situación de los pagos y los alimentos, los gastos, yo en esa situación tenía animalitos que me encantaban, la manutención de ellos. Y la realidad objetiva te habla de que si tú pierdes un negocio, un trabajo o te deja tu pareja, te tienes que ubicar en la realidad y de que nadie te va a solucionar las situaciones y tampoco el gobierno, porque en momento dado a veces, precisamente si el gobierno interviene, puede tronar o de alguna manera desincentivar que los emprendedores sigan adelante porque tienen que bajar cortinas por los altos impuestos, la intervención estatal y una serie de situaciones que ANRAN aquí nos explica consistentemente con este pensamiento totalmente directo. Ahora, otro pensamiento, cuando te das cuenta que para producir necesitas obtener autorizada de quien no produce nada, cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no conviene, sino con favores, cuando te das cuenta que muchos ricos son por sobernos e influencias, más por el trabajo que las leyes, no nos protegen de ellos, más por el contrario. Son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Ya lo comenté hace un momento, pero quise volver a poner este pensamiento, porque verdaderamente cada uno de nosotros generamos lo que obtenemos cuando producimos para nuestra felicidad, ¿sí? Ahora, si es de fundamento el determinar que hay que hacerlo honestamente, razonadamente y lógicamente, no desproporcionadamente y sin sentido del gozo desenfrenado como ella afirma, porque en el egoísmo racional precisamente eso determinan esas cualidades, ¿sí? Aquí quería yo nombrarle lo que hace rato estaba hablando precisamente Ayn Rand. De alguna forma aquí vemos, esto es una tabla del Instituto Fraser, ¿sí? Y el Instituto Fraser nos determina de alguna manera cualidades determinantes en las cuales los países que tienen eh, un favor, podrían bajar su volumen para que en momento dado, no sé, bueno, les seguía comentando, es importante que entre mayor libertad, mayor objetividad, más pragmatismo, vemos aquí una tabla hecha por el Instituto Fraser hace un año y fracción aproximadamente, donde se aplican de alguna forma los sentidos pragmáticos objetivos de los que habla Ayn Rand, menor intervención gubernamental, mayor libertad del individuo y praxis, ¿sí? De alguna forma, sí egoísmo, pero manejado de una manera sustentada. Cuando ella nombra Ayn Rand de que las personas que de alguna manera se sacrifican, porque ella estaba en contra de esa situación precisamente, ella no estaba en contra tampoco de que alguien tuviera la libertad de ayudar a otros, pero que no era obligación ni ser humilde, ni autosacrificarse, porque para ello era una deshonra fundamentalmente importante en sus preceptos. Aquí vamos a ver otro ranking global del Instituto Heritage, fundamentalmente basado en muchos de los aspectos que con Alan Greenspan, que fue el director de la Reserva Federal en los Estados Unidos,
determinan algunas circunstancias donde la libertad es importante continuarla. Y lo vemos, los países con color verde, ¿sí? Que son aproximadamente hasta el sexto de Irlanda, son los que mayores gozan de libertad, menor intervención estatal y de alguna manera respeto a la propiedad privada, que es otra de los aspectos que desarrolla Ayn Rand y después de alguna forma Mises lo toma un poquito misiano en el sentido de que el respeto a la propiedad como individuo, además de tu vida, es fundamental. Si yo obtengo recompensas por mi trabajo, se tiene que respetar mi propiedad privada, además de mi vida. Después la libertad y mi propiedad privada. Aquí lo vemos en el ranking global de la libertad económica. Los países que están en rojo y en naranja, ¿sí? Son países que de alguna forma han obtenido un grado alto de colectivismo, de tiranía, de comunismo, de intervención estatal. Y se comprueba con pluma y con letras y con datos específicos y duros cómo Ayn Rand, en muchos de sus aspectos de la teoría objetivista, del egoísmo racional, estaba en lo cierto de desarrollar la meritocracia o el mérito en los individuos y que el gobierno no interviniera. Seguimos viendo aquí el ranking, que es muy interesante. Nosotros desafortunadamente o afortunadamente nos encontramos a una mitad de tabla, ¿sí? Donde actualmente no gozamos porque hay mucha intervención estatal y, tomando las palabras de Ayn Rand, un Estado benefactor a la larga atrae tiranías, atrae pobreza y lo que ella huyó de joven de la Unión Soviética se cumple en estos países. Por eso hablaba de lo que hablaba de Estados Unidos, fundamentalmente basados aquí en otro aspecto, aunque Ayn Rand, como nombro, en la cuestión política económica no se decía ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco conservadora, sí era muy objetivista o pragmática, por así se puede decir, su escuela objetivista surge alrededor, dura aproximadamente en una asociación con Nathaniel, aquí tengo el nombre, ¿sí? El objetivismo es una escuela que implementa precisamente los valores que yo ya les he estado nombrando en la plática, ¿sí? Y la primera parte es la metafísica o realidad objetiva, ¿sí? Lo que ya nombré hace rato con ejemplos. La epistemología es la razón, el razonamiento de verificar que aunque sentimentalmente me siento mal, hay que razonar que tenemos que llevar a cabo ciertas acciones para salir adelante porque o a lo mejor no tengo dinero, no tengo que comer, no tengo que vestir y tengo que solucionar las cosas de casa, vestido y sustento. Y la epistemología para Ayn Rand es el trabajo, era la razón de vivir y lo que te marcaba tu entorno realista, ¿sí? Su ética era el interés propio. Definitivamente para mí un pensamiento muy adecuado, porque nadie va a ser constructor de su propia felicidad que uno mismo. Inclusive yo lo he platicado en otras pláticas o relacionadas con empresarios y emprendedores, que la felicidad solamente se obtiene cuando de alguna manera tú soslayas, sostienes y satisfaces lo que tú necesitas. Y en ello se basaba en Rand, el egoísmo racional. Ahora, la política era el capitalismo laissez-faire, ¿sí? Ahora, la existencia existe como tal, ¿sí? Aquí no va a haber una ley de casualidad, sino es de entidad aplicada a tus propias acciones. Cuando yo hablo de lo que nombra Ayn Rand, de que la ley es aplicada a las propias acciones, es porque en momento dado lo que tú accionas es lo que vas a obtener. Es resultado de lo que tú en momento dado actúas en este momento, ¿qué vas a obtener? Si tú no actúas, no eres meritorio a obtener y una persona desviada y no tiene principios, no va a saber hacia dónde va a ir. Aquí vemos otro ejemplo, precisamente en el índice Heritage, en el Fraser, Singapur es actualmente, cuando hace 40 años no lo era, un país con altas claves de éxito. Lucha anticorrupción, que es lo que nombran RAN, que no haya estados corruptos, reformas donde se respete la cuestión jurídica, legal y política del individuo sin menosprecio y menoscabo de terceros.
el empleo. Y aquí traducido un poco en cuanto a la meritocracia del emprendimiento. La forma educativa, que es una parte importante que también los estados benefactores o progresistas han incautado de una manera de decir que el Estado es el salvador de todos. Y eso no es posible. El individuo, para Ayn Rand, pasa a ser parte fundamental de su circunstancia. Y la alta competitividad, que aquí una de las cosas que nombra Ayn Rand, ella hace una manifestación valiosa para los términos económicos liberales, de que de alguna manera no importa la desigualdad se va en base al talento propio de los méritos. Obviamente los estados o gobiernos progresistas y socialistas atienden mucho la situación de que la situación no debe ser desigual, al contrario, para Ayn Rand era importante la desigualdad porque cada labor, cada trabajo, cada actividad que un ser humano desarrolla es en favor de sus propios talentos y méritos, ¿sí? Tú no puedes empatar o amalgamar el talento de una persona en favor de una actividad que a lo mejor otra persona sabe desarrollar de mejor forma óptimamente. Es una cosa que también va dentro del egoísmo racional y dentro de su temática. Aquí yo comparto algo que también nos habla de esas comparativas de cómo Taiwán es un país que en sin tener bloqueos, restricciones gubernamentales o de alguna manera de tendencias colectivas, ha obtenido un crecimiento económico fulgurante, como lo nombra Ayn Rand. Cuba, siendo lo contrario, precisamente donde hay una restricción, un control autoritario gubernamental, cómo se encuentra y cómo inculpa de situaciones no propias que han sido creadas por el propio Estado, donde sus individuos no son libres, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo. Taiwán tiene una economía de capitalismo de libre mercado, mientras que la economía cubana es controlada, monopolizada por el gobierno, cero libertad individual, cero respeto a la propiedad privada, como nombra de alguna forma Ayn Rand en alguno de esos principios, ¿sí? Otro ejemplo, si comparamos con Nueva Zelanda, ¿qué es lo que sucede? Precisamente la meritocracia, el egoísmo racional y la búsqueda de la felicidad de los individuos cuando vemos cómo Nueva Zelanda, dentro de los estándares globales de los rankings, se encuentra como una economía desarrollada precisamente por la autonomía, el libre mercado, el respeto a los derechos hacendarios, capitalistas y a la mínima intervención estatal. Podemos saber cómo está aquí su salario, cómo se manejan por el libre mercado y otra serie de partes importantes que son fundamentales. Ahora, pues quiero casi ya ir concluyendo, soslayando esta situación importante de lo que es la escuela objetivista, de algunos de sus pensamientos. Yo sé que es muy largo platicar sobre Ayn Rand, porque también hay manifestaciones de estudiosos, filósofos, historiadores o relatores o de alguna manera analíticos que no están exactamente a favor por puntos de vista de Ayn Rand. Para mí es muy importante determinar que las cualidades fundamentales de su objetivismo, de su escuela filosófica, se fueron desarrollando por lo menos hasta la primera etapa en el año 68, cuando en su momento con Natanael, que aquí tengo su nombre, perdón, que lo nombre, forjaron esta escuela, sí, en el año 68 hay un rompimiento precisamente con Natanael, por situaciones de diferencias, algunos comentan que era la relación que ellos mantenían, Ayn Rand la acusa a Natanael de algunas situaciones, pero fundamentaron de alguna manera la base para la escuela objetivista y que fundamentalmente se acercaba mucho al libertarismo actual. Yo creo que para mí es muy importante no darle continuidad. Yo ahorita di una introducción breve de algunas situaciones, pero también yo no nombré que en momento dado, a pesar de haber nacido en una cuna judía, Ayn Rand no era una persona que profesara o que creyera en las religiones, al contrario, ella estaba en contra de las religiones, sino era favorecedora del razonamiento humano. ¿Sí? Otro de los aspectos importantes es el aspecto muy polémico que tampoco hoy voy a nombrar en relación a que la mujer estaba a favor del aborto. Yo sé que hay puntos a favor y en contra,
pero podemos analizar más detenidamente algunas de sus obras fundamentales que ya nombré al principio, e ir más adentro de lo correlacionado con otros economistas como Mises, como lo que hizo con Alan Greenspan y su pensamiento. Desafortunadamente, Ayn Rand fallece porque era una persona que fumaba mucho a una edad ya avanzada, pero dejó mucha huella. Sé que va a haber puntos de vista favorables y no favorables en favor de ella, y pues para mí obviamente es un gusto, es un placer estar compartiendo esta mesa con todos ustedes. Y adelante Antonio, pues tú que quieras dar un comentario, para mí ha sido un placer llevar esta plática de breve introducción de Ayn Rand, filósofa y objetivista. Adelante. Pues muchas gracias, Carlos. Ah, bueno, continúo diciendo que esta parte de las actividades que venimos realizando pues son para ir puliendo la teoría. Como mencionas, puede haber puntos favorables o puntos negativos respecto a la filosofía de Ayn Rand, pero pues, no se hace con el fin de desprestigiar, sino de ir puliendo la teoría. En este sentido, me gustaría cederle la palabra al señor Enrique Garbán o al profesor Santos Mercado. Adelante. Gracias, Antonio. Tomo la palabra. Pues me ha dejado impresionado su presentación, Carlos, y desde el Instituto Jefferson para las Américas quiero mandarle una felicitación muy reconocida, porque se ve que estudió usted bien el tema y sobre todo me gustaría resaltar que usted está dando a conocer a la filósofa más importante del mundo libre, a la filósofa que ha impactado en el pensamiento de gente que aboga por construir mejores sociedades. Y sin embargo, aún siendo la filósofa más importante, hay que señalar también que es la más desconocida en nuestras universidades, no solo en América Latina, también en Europa y más allá. ¿Por qué es tan desconocida? ¿Por qué no se ve en las universidades? Hay razones fundamentales. Ayn Rand es odiada por los socialistas, por los comunistas, por los nazis. ¿Por qué? Porque ella no está de acuerdo en que se esclavice al hombre. Ella es la que rescata al hombre diciéndole, tú vales, tu pensamiento vale, tus intereses, tus anhelos, tus sueños valen, y bien vale la pena que luches por ellos sin que nadie te detenga, sin que te dejes amedrentar por leyes o por burócratas que te imponen camisas de fuerzas. Tú vales y lo mejor que puedes hacer en esta vida es luchar por lo que tú quieres, solo con una limitante, que es donde entra un poco o un mucho de la filosofía de Ludwig von Mises, respetando la propiedad privada, que quiere decir respeta a las personas, respeta las propiedades de los demás, no les cometas fraudes. Con esos tres principios, tú lucha por lo que tú quieres, que si tú quieres tener un buen carro, que si tú quieres tener un palacio o quieres tener un avión, bien vale la pena y nadie te debe detener. Tú lucha por lo que quieres, por el mundo que tú sueñas. Y esa filosofía, por supuesto que va en contra del nazismo, va en contra del socialismo y del comunismo, donde el hombre es borrado, donde el hombre solamente tiene que obedecer lo que el Estado dice, lo que el Estado le da, como si fuera, como ahora nos dicen nuestro gobierno mexicano, son ustedes las mascotitas que el gobierno debe alimentar, que les debe acercar la comidita porque ustedes no están capaces de conseguirla. Esos son pensamientos socialistas o comunistas que Ayn Rand totalmente está en desacuerdo. Yo creo que Ayn Rand
tiene tiene ideas muy valiosas que tendríamos que conocerlas, leerla más. Yo solamente tengo algunos libros porque muchos ni siquiera se han traducido al español. Este libro, que ya lo mencionó Carlos, que es La Rebelión del Atlas, pues se tradujo apenas hace menos de 20 años. Hay otros libros como El Manantial, también lo mencionó Carlos, en 2 volúmenes, lo sacó en su tiempo, lo sacó Orbis, pero no se consigue. Si ustedes quieren conseguir hoy día en una librería mexicana o latinoamericana, no se consigue. Filosofía, ¿quién la necesita? Otro libro. Este ya se tradujo gracias a esta editorial que se llama Grito Sagrado, que por fortuna está traduciendo y está publicando ya sus obras. Capitalismo, un ideal desconocido. Otro libro grandioso, fenomenal. Este ni siquiera nunca lo he visto en español. Por ejemplo, es el Manifiesto Romántico, una filosofía de literatura. Aquí tenemos otro, El Retorno de lo Primitivo. No está traducido al español. Los que vivimos es otra gran novela. La voz de la razón. Aquí está otro. Dice para los nuevos intelectuales, para la nueva intelectualidad. Y la que mencionaba Carlos, La virtud del egoísmo. Su obra es grandiosa, pero no se conoce. Y yo creo que bien harían, bueno, ahora tenemos la facilidad de buscar sus libros por internet. Algunos incluso ya están en PDF, los pueden leer, pueden buscar en la página de hacer.org o en el mismo Instituto Jefferson hay algunas de sus obras ya para que estén disponibles para todo público. Es una gran filósofa del mundo libre. No se enseña en las escuelas, repito, lo que se enseña es al revés, lo contrario. Lo que nos llenan es de ideas de Platón, nos llenan con ideas de Kant, que precisamente es la base ideológica de los países autoritarios. Así que yo los invito y felicito a nuestro ponente de hoy, porque esta conferencia me parece excelente y desde el Instituto Thomas Jefferson le vuelvo a dar una felicitación y espero que nos siga nutriendo con nuevas ideas. Muchas gracias. Adelante. Cedo la palabra a Enrique Galván. Por mi parte, estoy gratamente impresionado de la filosofía de Ayn Rand. Es una genio intelectualmente y sus reflexiones obviamente no son papillas, sino requieren irlas rumiando para poder metabolizarlas. Evidentemente la capacidad intelectual de esta mujer, de esta filósofa, no son asimiladas de una manera, bueno, para mí no las capto tan inmediato, sino que preciso una reflexión profunda, porque dicen más que lo que las palabras en primera instancia comunican. Detrás de las palabras hay todo una reflexión muy profunda. Por eso es muy importante e interesante la vida de un ser humano, que qué tipo de experiencias tuvo para poder escribir esta filosofía. Porque evidentemente no se sentó un fin de semana, calentó su café y le surgieron las ideas, sino fue el resultado de toda una experiencia y que tuvo que haber vivido Ayn Rand para poder hacer este corpus de conocimiento. Excelente exposición y me deja
evidentemente trabajo para reflexionar simplemente con los pensamientos, con los aforismos que esta tarde pusiste sobre la mesa, mi querido Carlos Jesús, porque creo que para eso es este conversatorio y tengo trabajo para esta semana para ir recorriendo los velos que hay detrás de cada aforismo. En buena hora, Carlitos. Bueno, Carlos, no sé si quieras agregar más cosas. No, pues gracias a ustedes por su atención, los invitados que estuvieron con nosotros, al doctor Santos Mercado, a Enrique Galván, Olivia Langarica, que estuvo también con nosotros, a Marco, otro invitado, a todos y cada uno de ustedes. En las subsiguientes pláticas sé que vienen nuevos ponentes. Ahorita lo que nombró el doctor, nada más quería comentar sobre Ayn Rand. No hablé sobre la cuestión de la estética que ella tenía específica, estética romántica, después lo hablaré en otro tema, en una segunda acepción, y también sobre cuáles filósofos para ella eran válidos y lo que nombró el doctor era santo. En una segunda exposición, una continuación hablaré de esos términos, los filósofos que ella, de cuáles se basaba, la estética artística que era el romanticismo. En una segunda etapa hablaré de ello, pero cuando se vengan otras charlas interesantes de nuestros exponentes. Pues para mí ha sido un placer, amigos, y pues gracias, Antonio, gracias a todos ustedes, buenas noches, buenos días, y donde nos escuchen, adelante, adelante, Antonio. Bueno, entonces vamos a dar por concluida esta actividad del Instituto Jefferson y del grupo de libertarios del centro. También se le agradece a Olivia Langarica su compañía y sus comentarios en el chat. Bueno, pues damos terminados esta reunión. Muchas gracias.